Aleluya. Gloria a Dios nuestro Padre. Gloria a Jesucristo, su Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Bendito sea Dios por toda su gracia, su amor, su compasión, su bondad, su misericordia. Gracias, gracias, Señor mío y Dios mío, por todas tus bendiciones escritas en tu palabra, para tus hijos y para tus hijas, nacidos de nuevo, redimidos en la sangre preciosa del Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Adonai Elohim, el Shaddai, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir muy pronto, el consejero admirable, Dios fuerte y príncipe de paz, el caballero de la cruz, nuestro mejor amigo, nuestro hermano mayor y el único Dios vivo y todopoderoso. Él es real y verdadero. Jesucristo vive, sana, salva, liberta y provee todo lo que necesitamos sus hijos. Su protección divina es fiel todo el tiempo, pase lo que pase y venga lo que venga, en el reloj profético del Dios de la Biblia, el Dios de los milagros, un Dios santo, justo y bueno, y todos sus juicios son justos, dice su palabra, y los estamos esperando. Estamos en los tiempos del fin por completo, de acuerdo a la Biblia, a los profetas bíblicos y a todas las señales y frutos que nos llevan a ese final donde Cristo Jesús finalmente establecerá su reino en todas las naciones de la tierra, derrotando para siempre a Satanás, a sus demonios, espíritus inmundos, a todo su ejército y a todo su imperio y todas sus obras, y a todas las potestades, huestes de maldad, principados y todos los ángeles caídos que se rebelaron con él mismo contra Dios, a sus servidores humanos que han entregado y vendido sus almas al diablo para hacer mucho daño y mucha maldad a otros seres humanos por generaciones de siglos, y hoy más que nunca entre los reyes, gobiernos y todos los que se han apoderado de las instituciones de poder y las finanzas, riquezas y el dinero de toda la tierra. Pero alabamos a Dios, porque su victoria es total, absoluta. Su sacrificio, su muerte y su resurrección derrotaron para siempre a la muerte, al pecado, al padre del pecado y la rebelión y la desobediencia, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, la bestia, el dragón, y muy pronto Dios permitirá, con un propósito precisamente de victoria total, para demostrarle a la raza humana quién es el bueno y quién es realmente el malo. Se me lengua la traba, digo, la lengua. Bendito sea Dios, para demostrar a la raza humana quién es el bueno realmente y quién es el malo de esta película humana. Y Jesucristo es siempre el triunfador total y absoluto sobre toda maldad. Bendito sea su nombre. Todas estas grabaciones que el Espíritu Santo nos permite realizar por medio de las redes sociales de Internet, donde predomina en casi un 90% Satanás y sus obras, es un cubo y un pozo de basura mundial, pero donde somos cañas de pescar
para las almas que pudiese el Espíritu Santo acercar también, y para edificar, para madurez y crecimiento de los propios hermanos en la propia fe. Yo me edifico con otros mensajes y otros se edifican con los que Dios me da a mí, y unos a otros, si realmente testificamos de Jesucristo, de su palabra, de sus testimonios y de todo lo que Dios nos ha cambiado y transformado, entonces en las redes sociales estaremos haciendo su voluntad, además de la prioridad número 1 de evangelizar en nuestro barrio, en nuestra comunidad y en nuestros trabajos, sin lugar a duda, y no al revés. No es bueno, ni agradable, ni sabio estar continuamente delante del Internet. Hay muchas responsabilidades con Dios que hacer fuera de la computadora, del celular o de cualquier otro instrumento o aparatito con el que nos conectamos con este mundo. Último y final. Por lo tanto, alabamos a Dios para que nos dé sabiduría en no estar propagando, ¿verdad?, nuestras historias personales solo, y familiares, y nuestras excursiones, y nuestras propiedades, y lo que vemos acá y allá, y no hacer la voluntad de Dios, que es evangelizar, compartir el testimonio de Cristo en nuestras vidas, entre hermanos, con los familiares y con los amigos. Esta es la voluntad agradable y perfecta a Dios, que evangelicemos constantemente, sin parar, usando los medios que Dios pone a nuestro alcance, pero repito, cara a cara y personalmente con quienes nos rodeamos todos los días. Que no guardemos silencio con ellos. Bendito sea Dios. Una vez más declaramos, confesamos y profetizamos que las naciones hispanas, América completa y España son de Cristo y para Cristo. Bendito sea Dios. La nación para Jesucristo, las autoridades para Jesucristo, la familia para Jesucristo, el matrimonio para Jesucristo, los jóvenes para Jesucristo, los niños para Jesucristo. En nuestras rodillas, en intercesión, en un clamor, en ayunos y en todo lo que podamos hacer, que sea con una visión de salvación de almas, enamorados loca y apasionadamente de Jesús, de su obra, de su testimonio, de su reino, y por lo tanto de las almas perdidas, sirviendo a Dios en la iglesia local, sujetos a Dios primero, a su palabra y a los pastores de testimonio y de palabra de Dios y doctrina de Dios verdaderas. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos titular este mensaje grabado en julio del 2015 de esta manera: bendito sea Dios, recibiendo y aceptando el sacerdocio de Dios para el hogar y en la iglesia del reino de Cristo. Un título largo pero importante. Repito, recibiendo y aceptando el sacerdocio de Dios para el hogar y en la iglesia del reino de Cristo. Bendito sea el Señor. Fuimos creados, según las Escrituras, la Biblia, con un propósito, un plan y un destino eterno. Dios quiso siempre que estuviéramos como raza humana consagrados a un llamado de servicio e integridad total en amor, como soldados de un ejército real contra un enemigo derrotado totalmente, pero de mucho poder en su propio imperio de maldad y pecado. Ya que Adán y Eva nos
robaron primero con su rebelión y su desobediencia el verdadero sacerdocio al caer en pecado, para que Satanás no tomase ventaja y robara la autoridad y la propiedad de la tierra. Y yo creo que yo y mi esposa, si hubiéramos estado allá, hubiéramos sido tan frágiles y tan débiles, llegado el caso, como para haber repetido lo mismo. No lo sé, solo sé que la primera pareja falló y con ella hemos fallado, ya que entró el pecado por ellos. Toda la raza humana nacemos pecadores, con todas las semillas del pecado, destituidos de la gloria de Dios, sin ningún sacerdocio, que era el propósito original, repito, y por lo tanto solamente a través de la vida de Cristo, su sacrificio, su muerte y su resurrección, y por su sangre, hemos sido comprados y redimidos para restablecer el sacerdocio de Dios en el hogar y en la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. Debemos ser líderes de testimonio, de hechos, de buena conducta, que impactan vidas, barrios, comunidades, pueblos, ciudades y naciones, viviendo absolutamente rendidos, sometidos y humillados a la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios, honrando y obedeciendo, repito, a nuestros pastores legítimos, puestos y llamados por Dios para completar la gran comisión de Jesucristo. Isaías 31:12, y estamos hablando del sacerdocio de Dios a los hombres en sus hogares y en las iglesias. Isaías 31:12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías, el profeta: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y en Segunda de Reyes 4:9, otra mujer diferente, otra viuda, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que hablaba de el profeta Eliseo, discípulo del profeta Elías, que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Así que estas dos mujeres daban testimonio, ellas, no los profetas de sí mismos, sino que ellas de su boca, por el testimonio y el fruto de los dos profetas, creían que eran varones de Dios y que la palabra de Dios que salía por su boca era verdadera. En 2 de Corintios 5, 13, 15, dice el Señor: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, egoístamente, primero yo, luego yo y después mi sombra, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos, Jesucristo de Nazaret. En Éxodo 19:6 dice el Señor: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, proceso de santificación que dura toda la vida. Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables o agradables a Dios por medio de Jesucristo.
no de ninguna religión, filosofía e ideología personal. Apocalipsis 1:6, 5:10 y 26 dicen lo mismo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años sobre esta tierra. Esto está a punto de cumplirse, pero que muy rápidamente, muy pronto. La voluntad soberana de Dios ha sido siempre que tengamos un cordero en cada hogar por familia, como se celebró en la Pascua instalada por Dios con Moisés al salir de Egipto y de Faraón, tipo de Satanás y del mundo. Para poder realizar nuestro sacerdocio de testimonio y aprobación divina, necesitamos a ese Cordero por familia, a Jesucristo de Nazaret, que es además el sumo sacerdote en el trono de Dios su Padre, que dice la Escritura que intercede por nosotros con gemidos indecibles día y noche, para tener protección, unción, sabiduría, su amor, su santidad, todos sus frutos y todo su poder. Bendito sea Dios. Ese Cordero, repito, que es Cristo el Señor, únicamente con el plan Jesús a nuestro alrededor, las vidas serán cambiadas y transformadas, viendo nuestro ejemplo los incrédulos y siendo nosotros modelo que sigue las mismas pisadas de Jesús. Dios siempre quiso que cada miembro de la familia en el hogar tuviera la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, como ocurrió entre los muchos ejemplos a Zacarías el sacerdote y padre de Juan el Bautista, a su madre Elizabeth y al propio Juan en el vientre de su madre, Juan el Bautista. Bendito sea Dios, aleluya. No se puede vivir la vida cristiana verdadera en medio de todas las luchas, batallas y pruebas sin la presencia constante del Espíritu Santo. No se puede practicar el verdadero sacerdocio de Dios en el hogar y en la iglesia, y lo mismo sucede en nuestra vida personal. Éxodo 12:3 dice la Escritura: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, para confirmación, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y Juan 1:36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, Cristo el Señor. Cada sacerdote de su hogar y cada cristiano en su iglesia local es un soldado de Cristo y forma parte del ejército de Dios. Es de vital importancia el oxígeno divino en la oración intercesora de rodillas, o sea, con fe cada día en el altar familiar, en el hogar y en el altar de la congregación. Orar no es nunca jamás lo mismo que interceder. Interceder es amar de rodillas, clamando, gimiendo y llorando por la salvación de las almas, por el cuerpo de Cristo, cada iglesia local, sus ministros, orar a Dios para que se establezca el reino de Dios y sean destruidas las obras de Satanás. Una familia y una iglesia que no ora cada día están muertos espiritualmente, destinados a vivir la vida carnal en el pecado de este mundo. Joel 3:9-10. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra.
es decir, todos los sacerdotes de Cristo y los soldados de Cristo. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. En otra parte de la Escritura dice claramente que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la armadura de Dios que describe Efesios debe de estar puesta en nuestra vida devocional con Dios para combatir, pelear, defendernos, atacar y vencer y destruir las obras de Satanás. Nadie, nunca jamás, puede cambiar la vida de otra persona, pero sí podemos crear en Dios y en Cristo hijos e hijas del reino con nuestro testimonio y nuestra conducta. Podemos motivarlos con toda nuestra vida de oración y ejemplo a que cada día puedan ellos vivir un evangelismo de acciones de amor, de compasión, misericordia y perdón permanente. Una vida de servicio y ayuda real a los más necesitados, pobres, marginados, enfermos y presos. Una vida de humildad y santidad hacen siempre la diferencia entre el cristiano falso y el ministro falso y el cristiano y ministro verdaderos. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos, santidad, tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, unción y poder del Espíritu Santo. Donde no hay santificación, jamás el Espíritu Santo se manifiesta. Ezequiel 43:12 dice: esta es la ley de la casa. Tu casa es tu cuerpo primero, templo del Espíritu Santo, tabernáculo de Dios, y por lo tanto luego tu hogar y el templo. Repito, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Dios no permite el pecado en la vida personal, en el corazón y en la mente, no lo permite jamás en nuestros hogares, ni cómplices de nadie, ni en la iglesia local tampoco. No agrada a Dios. No nos hagamos cómplices del pecado de nadie. Hijos, esposas, esposos, ministros, pastores, familias, etc. El pecado se corrige con amor y con la verdad, con misericordia y con la verdad, pero se corrige diciendo la verdad. Y hay corrección y hay disciplina y hay castigo. Está en toda la Biblia. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Ezequiel 34:31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijas e hijos, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Corintios 8:5-6. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, los cristianos, al precio de dar nuestra vida si es necesario, sin embargo, dice la Escritura, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Cristo. Ezequiel 36:24-28. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.
hablando concretamente de los judíos, están volviendo todos los que quedan en las naciones porque el Mesías llega, el que están esperando, que se convertirá en el anticristo hasta que venga luego el verdadero Cristo. Pero así se cumple esta escritura. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, el Israel de hoy. Esparciré sobre vosotros, y eso aplica a los cristianos, por supuesto, en el tiempo de ahora de la gracia, agua limpia, la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, o pecados y pasiones de la carne. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A veces tenemos como ídolos y adoramos en serio con los hechos más al esposo o a la esposa que a Cristo. A nuestros hijos que a Cristo. Adoramos la casa, el coche, el dinero y otras propiedades más que a Cristo. Con los hechos así es. Y tenemos que arrepentirnos y poner el orden de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la administración de Dios, la organización de Dios en el lugar correcto, en el hogar y en la iglesia. Dice la escritura de Ezequiel: os daré corazón nuevo. Nos dice que lo hará Dios si buscamos su rostro. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, de acero, de hielo. Añado yo que es lo mismo. Y os daré un corazón de carne. Está hablando de compasión, de misericordia, de bondad, de amor en el espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, obedeciendo no parte nada más, sino toda la Biblia. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sin testimonio, ya que somos salvos por gracia, para el servicio a Dios, nadie puede tener la aprobación divina sin testimonio. Hay una copa que beber, un precio que pagar y una cruz que tomar para cada día, dijo Jesús, para poder recibir toda la provisión divina y el poder que necesitamos como ejército de Dios, primero para vencer toda tentación y toda forma y pensamiento de pecado. Si queremos de verdad ver la gloria de Dios y sus milagros permanentemente respondiendo a nuestras oraciones, el Señor, cosa que no sucede porque estamos en rebelión y desobediencia. Dios nos oye, pero muchas veces Él no puede y le duele respondernos por nuestra forma de vivir en desobediencia. Tenemos que decir con sencillez, con humildad, humillados ante Dios, buscando su rostro: basta y basta ya, Señor, a la rutina de la religión que llevo, a la comodidad, la pasividad, la frialdad, la tibieza, la insensibilidad e incluso basta ya de parecernos mucho más a la gente del mundo con sus mismos valores y costumbres, sus mismos anhelos y sueños terrenales. Basta ya, Señor. Cambia y transforma mi vida otra vez y regrésame al primer amor y las primeras obras. Esta posición primera, la carnal, actual, nos roba Satanás de muchas maneras toda la bendición de Dios y nos hace hipócritas bajo el juicio, la disciplina y la corrección de Dios por nuestra desobediencia y rebelión a un Dios justo, santo y bueno, que entregó todo en Cristo a nuestro favor para que lo sirviéramos con gran gratitud y valoráramos cada día una salvación tan grande y maravillosa. Seamos sinceros, seamos de verdad sal de la tierra, luz del mundo y pescadores de almas.
estamos a tiempo de ver hoy todavía la gloria de Dios antes de los juicios del Todopoderoso. Hechos 6:4, y lo hemos dicho en casi todas las grabaciones, dice así la Escritura: y nosotros perseveraremos en la oración primero y en el ministerio de la palabra de Dios. Mateo 5:11-12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, se burlan, nos rechazan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos humanos, débiles, frágiles, y el temor y el miedo está, y el pánico y el terror a la puerta de las tragedias, terremotos, tsunamis, fuegos, hambres y todas las tragedias que han pasado y las que tienen que pasar, mucho mayor. Pero si nos agarramos de Cristo, verdaderamente reprenderemos el temor, el miedo, el pánico, la inseguridad, la depresión, y lo echaremos de nuestra vida para siempre, porque habremos confiado en un Dios eterno, verdadero, que ha creado el cielo y la tierra, el universo, las constelaciones, las galaxias, el sol, la luna y las estrellas, la raza humana, los animales, las aves, los peces del mar. Todo fue creado por el Dios que hemos creído, y Él sabe soberanamente bien lo que hace, lo que dice. Todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Por lo tanto, fuera el miedo y el temor a lo que venga y a lo que pase. Nos agarraremos de Cristo. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo 3:15 y 4:16. Para que si tardo, dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no de un Dios muerto, religioso, legalista, carnal y mundano. Un Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, no de doctrinas falsas y mentirosas. Ten cuidado de ti mismo, porque puedes entrar en las pasiones de la carne, le dice a Timoteo, como tú y como yo. Y de la doctrina, cuida de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso dice la Escritura, el que creyere hasta el fin será salvo. Algunos no han nacido de nuevo y se creen salvos, pero sus frutos y su conversión y su arrepentimiento no existió nunca. Siguen sin cambiar, viviendo en el pecado y aman el pecado. No hay poder porque el Espíritu Santo no está dentro. No hubo una conversión y un nacimiento real. Por lo tanto, Satanás sigue haciendo pedazos la vida de muchos que se dicen cristianos. Y le dice Pablo a Timoteo de lo mismo. Y él era cristiano. Pero le está diciendo, ten cuidado de ti mismo, de cuidar la salvación tan grande, de vivir en santidad, en amor verdadero, orando a Dios, buscando su presencia, teniendo intimidad con el Señor. Y le dice que tenga cuidado también de la doctrina, porque la doctrina puede llegar a ser tan falsa que al final te conviertas en otro hijo de Satanás. Dice, persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren también. Segunda de Timoteo 2:3. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, verdaderos discípulos e imitadores de Cristo. Tú, Timoteo, le dice Pablo, pues, sufre penalidades. No le dijo, tú pues
recibe toda la prosperidad material y riquezas, tómate vacaciones todas las que puedas y haz todas las excursiones posibles, llénate de títulos del mundo y créete Dios y entonces heredarás el reino de los cielos. No le dice esto, le dice Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no se aloja en hoteles de 5, 7 y 10 estrellas y que tiene 3 o 4 coches y una avioneta a su disposición y va en tren de primera fila y todo tipo de vestiduras de primera, gastando miles de dólares al año cuando hay tantos pobres y necesitados que no le alcanza al fin de mes, incluyendo entre cristianos, entre viudas, ancianos y muchos necesitados. Eso es un pecado y traerá un juicio terrible a todos los que practican esa falsa doctrina, engañando a miles de almas porque no conocen bien la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 12, 17. Y también todos los que quieren vivir santamente o piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Palabra profética de Dios. Hay buenos tiempos, claro. Hay tiempos de descanso, claro. Hay tiempos de reposo, claro. Hay maravillosos recuerdos y experiencias en familia, entre esposos y entre hijos, claro. Dios nos concede momentos de felicidad, claro. Pero en general, la vida consagrada a Cristo, como soldado de Cristo y sacerdote de Dios, es una vida que nos rechazan, se burlan desde la propia familia, amigos, vecinos, autoridades, y según qué naciones y el tiempo de Dios, hay persecución, tortura y nos asesinan por Cristo. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores o mentirosos y falsos irán de mal en peor, engañando y siendo ellos engañados por Satanás, claro. Pero persiste tú, Timoteo, le dice Pablo, en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea que lo confirmaste tú mismo en tu experiencia personal íntima con Dios, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nunca, jamás en la historia de la Iglesia se había leído tan poco la palabra de Dios. Casi no se lee la palabra de Dios ni en el devocional individual, ni en el hogar, ni en la iglesia. Y esto es terrible. Si no hay palabra, nos puede engañar cualquier ángel de luz de Satanás disfrazado de ministro de justicia, de muchas formas y maneras. El diablo es cruel y usa estrategias con apariencia de pastel rico y sabroso, pero están envenenados. Bendito sea Dios. Añade la Escritura. Toda la Escritura, toda, no solo parte, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es imposible ser sacerdote de Cristo en el hogar y en la iglesia sin estar lleno de la palabra de Dios. Por favor, leamos además en nuestro hogar
estas escrituras para que nos ayuden a quedar embarazados del llamado de Dios a cada hombre y a cada joven con el sacerdocio del hogar y dentro de la iglesia local. La vida, el testimonio y la obra en Cristo del apóstol Pablo sobresale tremendamente. Por favor, léelo en tu Biblia. Este testimonio del apóstol Pablo en 1 de Corintios 4, 1, 2 y verso 9 al 13 y 2 de Corintios capítulo 6 del 3 al 10, 2 de Corintios capítulo 11 del 23 al 28 y Hebreos, hablando de muchos siervos y siervas de Dios, capítulo 11 del 36 al 38. Por favor, hermanos en la fe, guapísimos y bellísimos, muy amados por Jesucristo, por fe y por amor y gratitud a Dios, hagamos todo el bien que podamos, por todos los medios que tengamos, en todos los lugares que vayamos, a todas las personas que conocemos, todo el tiempo que nos sea posible y cada día, para que por nuestro testimonio y buena conducta, se me cerró la lengua, casi me la muerdo, soy humano, para que por tu testimonio y tu buena conducta, o sea, la palabra de Dios viva en tu vida, las gentes incrédulas reciban a Jesucristo como su Dios, su Señor y Salvador, y a su vez ellas mismas también colaboren y extiendan su reino de amor y perdón por todas las naciones. Bendito sea Dios, bendito sea Dios nuestro Señor. Aleluya. Jesús dijo en su palabra, bendito sea el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero. El Rey, el Señor, el Salvador, el Sanador, el Libertador, el Proveedor, el Protector y el Todopoderoso. Jesucristo dijo, bendito sea Dios, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos 5:42. Bendito sea Dios. Por eso Jesús se atrevió a decirnos, a retarnos en los evangelios, y me seréis luz del mundo, sal de la tierra y pescadores de almas. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura en Hechos 5:42, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea Dios. Rectifico. Se encuentra en Hechos capítulo 16 y verso 31. Me volví a equivocar involuntariamente, pero rectifico a tiempo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bueno, santo, justo y maravilloso Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, toca las vidas y las almas de las personas que escuchen tu palabra, de tus hijos y de tus hijas que anhelan servirte consagrados a ti.
de aquellos que han sido ya llamados y los que serán llamados a ser sacerdotes de intercesión, de una vida de consagración, de una vida de testimonio, de una vida de amor total a ti, a tu palabra, a tu iglesia y a las almas perdidas. Bendice a todo el cuerpo de Cristo, a cada ministro y a cada pastor local en forma especial, sus hogares, sus familias, tu protección y tu provisión sea con ellos. Que tu Espíritu Santo les siga regalando en gracia ese gran don de predicar tu evangelio hasta tu venida o hasta que nos llames a tu santa presencia. Bendecimos e intercedemos a los amigos que todavía no han entregado sus vidas a Jesús, que no lo han recibido en su corazón, para que tu poder los toque y, Señor, puedan ser salvos, sanos, libres y eternamente poder, Señor, vivir contigo allá en el reino de los cielos. Una vez más, gracias Espíritu Santo, porque tú sigues dirigiendo y gobernando tu iglesia. Tú sigues dirigiendo y gobernando soberanamente los acontecimientos que están señalados por el Padre, que han de suceder muy pronto, de acuerdo al reloj profético tuyo, Señor, escrito en la Biblia. Que tú uses a los verdaderos profetas tuyos de este tiempo. Reprendemos a todos los falsos, a los que manipulan y prostituyen tu santa palabra. Que tú los apartes si no se arrepienten de las ovejas que están engañando de muchas maneras. Que tengas misericordia de esas ovejas y les reveles tu verdad en sueños, en visiones, o que ellos mismos abandonen a esos falsos ministros, ángeles de luz, lobos vestidos de ovejas, y los pongas donde están los pastores que tienen el corazón de Dios, como David, como Moisés, como Abraham, como Pablo, como Pedro, como Juan, y tantos siervos tuyos en la historia verdadera de tus siervos. Gracias una vez más. Nos sometemos a tu voluntad, que solo se haga tu voluntad de acuerdo a tu palabra en este principio del fin de este mundo satánico, diabólico mundial, y ayúdanos, si tú nos concedes vivir en la persecución mundial de los cristianos, para poner a prueba nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud y nuestra santidad delante de ti. Gracias por el privilegio que nos regalas de servirte. Repito, Padre, venga lo que venga y pase lo que pase. Guarda y protege a nuestras familias, igualmente como tú quieras hacerlo, Señor. Creemos en un Dios de milagros, hasta el último respiro de nuestra vida, y tú, Señor, seguirás abriendo el mar rojo, seguirás tocando la roca para darnos agua, y no nos faltará el maná en nuestros hogares y en nuestra vida cada día. Bendito sea Dios, porque espiritualmente seguirá estando la nube sobre nosotros y también la columna de fuego en la noche, como señal de que somos tus hijos, llamados y redimidos en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, el Salvador de este mundo y el Rey de Israel. Bendecimos a Jerusalén, la ciudad del gran Rey, y creemos e intercedemos por el arrepentimiento, la conversión y la salvación y el perdón de todos los judíos que tú has escogido, que van a creer en que Jesús es el Mesías de ellos, que tú pusiste hace 2000 años y que ellos rechazaron y crucificaron por su ceguera espiritual y dureza de corazón.
Bendecimos a Israel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reprendemos y rechazamos a Satanás, a todos sus servidores y demonios, y a todos aquellos que le sirven al propósito de condenar las almas. Creemos que Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero. Amén y amén.